Éxitos. Mire, logramos contactar a nuestros dos invitados de esta hora, por lo que vamos a dejar los deportes para un poco más adelante. Y de lo que queremos hablar es de eso a lo que dedicamos tanto tiempo hoy a través de nuestros titulares internacionales. Y destaca, sí, lamentablemente, esa posición del presidente Trump con respecto a Zelensky, llamarlo dictador y todo esto que se ha generado en los últimos días en este acercamiento, no casual, claramente, no casual, con Rusia, con el Kremlin, con Putin. En Arabia Saudí, 5 negociadores, 3 estadounidenses, 2 rusos participaron en conversaciones sobre la guerra en Ucrania. Ya había dicho Zelensky, no vamos a reconocer una conversación que no tome en cuenta la posición de Ucrania. Eh, Esto, entre otras cosas, parece, ya lo dirán nuestros invitados, marcar el final del aislamiento de Moscú. Insisto, el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Eh, Vamos a ver si finalmente dan con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En todo caso, quiero darles la bienvenida a esta hora a Óscar Hernández Bernaletes, embajador de carrera, jubilado, articulista, analista internacional. Embajador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Román, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, encantado de tenerle. Y también tengo, en este caso vía Zoom, a Aldo Di Santis, consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Aldo, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Román. Buenos días, embajador, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Embajador, le pregunto, comienzo con usted, ¿cómo queda Ucrania en esta alianza de Trump con Putin? Fíjese, yo puedo decir, queda destruida, producto de la guerra, con menos territorio, porque ya han dicho funcionarios norteamericanos que no es creíble que pueda recuperar las fronteras que tenían antes de la invasión rusa, queda con menos apoyo, con un presidente que es llamado dictador por Trump, justificando una invasión rusa. ¿Cómo queda Ucrania? Bueno, Román, simplemente una mínima introducción para recordar un tema que hemos hablado antes. Sin duda estamos ante una situación donde se nos plantea canal que se difiere sobre aquel sistema que habíamos seguido basado en reglas, en donde estamos ante una situación activa en lo que sería el reacomodo de la geopolítica a nivel global. Sin duda, esta actitud de los Estados Unidos es un sacudón, no solamente para el presidente de Ucrania, Zelensky, sino también es para Europa. Eh, eh, la reacción, sobre todo de los últimos 3 días, ha sido una reacción sumamente complicada, porque entonces convierte esta situación en una caja de resonancia cuando se personaliza entre el Trump y Zelensky, donde uno lo acusa de tener poco apoyo y que debería llamar a elecciones, y el otro dice que este está mal informado, que está inmerso en información que no refleja la realidad de lo que está sucediendo en Ucrania, y la aceptación que todavía él dice tener más del 50%. Finalmente se nos cayó. Teníamos algún problema en la comunicación y finalmente se cayó esta llamada con el embajador Óscar Hernández Bernalete. Tenemos, sí, vía Zoom a Aldo Di Santis. Aldo, el embajador habla de reacomodo de la geopolítica. Se ha dicho siempre que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses, pero es que más allá del país ya parece un tema personalísimo. Es decir, es Trump, no es Estados Unidos, es Trump. Alguna institución dentro de los Estados Unidos puede poner coto, límite, bandas dentro de las cuales deba él mantener la política internacional de ese país? Es una gran pregunta, Román. Justamente yo iba a eso. El reacomodo del mundo ahora es un mundo multipolar. Antes habían dos polos. El polo que representaba el bando occidental, liderado por los Estados Unidos y seguido por Europa, Canadá y otros países del mundo libre, y luego los no alineados, liderados principalmente por Rusia, luego en una nueva etapa por China Mm. y distintos otros actores, como los llamamos no alineados con los criterios del mundo occidental. Lamentablemente, hoy Donald Trump ha alineado los intereses, no los criterios políticos, sino los intereses probablemente más individuales de su propuesta política de America First. Y America First significa economía principalmente, no otras cosas. Economía. La democracia dejó de ser un valor fundamental para quien hoy administra el poder en los Estados Unidos y se comienza a colocar como valor fundamental los intereses económicos. Esto es gravísimo, no ha ocurrido nunca en la historia de los Estados Unidos como país líder del mundo libre. Y hoy por hoy, aunque hay instituciones que tienen el poder para hacerlo, las instituciones las lideran personas.
y al liderarse por personas que tienen miedo de enfrentarse a esta por ahora pequeños, Sí. visiones autoritaristas de Donald Trump, creo que no hay el poder en el Senado de los Estados Unidos, que es la única institución que tiene el poder para frenarlo desde lo político. Sigue existiendo una visión desde lo judicial, pero no en este ámbito, estimado Sí. Román. ¿Por qué? Porque la política exterior de los Estados Unidos está representada exclusivamente por el presidente y ahí tiene él prácticamente libertad plena para actuar. Pero Aldo, fíjate, marcas muy bien, más allá de las instituciones son constituidas por personas. El papel de un hombre como Marco Rubio, el papel de un hombre como Mike Waltz, ¿es de qué? De contención de Trump, de tratar de frenarle, de delimitarle, de hacerle ver los riesgos de sus decisiones o de cumplir y complacer sus mandatos. Es que justamente creo que has dado en el clavo. Creo que en la medida de sus posibilidades, que son muy pequeñas, tratarán de hacer contención durante los mecanismos de negociación. Lo bueno es que estas mesas, donde están incorporados ellos como negociadores, son los que tienen al final la voz cantante para acordar los mecanismos, pero la decisión final va a ser de Donald Trump. Y no hay fuerza política internamente, ni dentro del Partido Republicano, ni dentro de la administración actual, para enfrentarse a este tándem que existe hoy por hoy, que es Donald Trump y Elon Musk. No Sí, podemos separarlo porque sí. Elon Musk se está convirtiendo no solamente en un director de un gabinete, sino en el principal asesor de Donald Trump públicamente, Sí. además, dando ruedas de prensa Entrevistas juntos, conjuntas así el es. presidente y él. Así es, así es. Nunca antes visto esto Así en los es. Estados Unidos de América. Tan nunca antes visto que de hecho eso vamos a dedicarle, no sé si mañana o la semana que viene, vamos a dedicar un programa especial precisamente para hablar de la figura de Elon Musk en el gobierno de los Estados Unidos. Es la voz de Aldo Di Santis. Tenemos ya de nuevo de vuelta al embajador Oscar Hernández Bernalete. Embajador, siendo que, y queda confirmadísimo, que los países y los líderes lo que tienen son intereses, pregunto, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en esta negociación? ¿Cuál es el interés de Rusia? El de Ucrania creo que lo conocemos todos bastante bien, pero incluso del anfitrión. ¿Qué papel juega Arabia Saudí? Bueno, fíjate, es muy interesante la pregunta porque a pesar de todo este escenario disruptivo que ha agarrado fuera de base tanto a Europa como a Ucrania, y sin duda le dio una opción de sentirse muy satisfecho y triunfante en el encuentro que se dio en Arabia Saudita, que es a Rusia, y bien lo expresó Sergei Lavrov cuando lo entrevistaban, del placer y la complacencia de esta nueva opción que se está abriendo en una hoja de ruta donde ya Estados Unidos y Rusia se plantean estrechar los lazos diplomáticos, pensando en un futuro cese de hostilidades en el caso de Ucrania y un acuerdo de paz. Por supuesto que esto es una ganancia inmediata, pero también hay que ver y tener un poquito de cabeza fría en ver cuál es la estrategia más global que se está tratando de plantear la administración de los Estados Unidos y si esto es simplemente un capricho del señor Trump. Aquí hay un actor fundamental que hay que mencionarlo, que es Xi Jinping. Yo creo que el líder chino quedó de alguna manera excluido en lo que es la opción que se había presentado en el pasado de que China jugara un papel importante en lo que podría ser una búsqueda de una solución en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y sin duda esta situación que está planteada ahorita se convierte en un mecanismo que no necesariamente va a romper la alianza que existe entre China y Rusia, pero sí queda dislocada en términos de cuál pudiera ser el comportamiento de Rusia en adelante hacia los Estados Unidos, y esto sin duda podría ser en beneficio del objetivo central que pareciera que tiene la administración Trump en su nueva política exterior, es la de mantener a China al margen en lo posible de su fortaleza de inserción en lo que es la definición de la nueva geopolítica a nivel global. Entonces, aquí vemos actores que han quedado rezagados, los europeos de alguna manera quedan rezagados y sienten que por primera vez que ya el hermano mayor no está allí. Rusia queda en una situación de ventaja con esta puerta que les abre Trump. Ucrania queda minimizada, lo que la obliga a cerrar filas con Europa
y que ya la reunión que se realizó en París que propuso el presidente Macron fue una buena señal de la búsqueda y de las diferencias que hay internas dentro de Europa de cómo manejar este tema. Y desde el punto de vista de Arabia Saudita, pues abrieron una puerta para que se produjera este encuentro internacional, pues la sitúa en un cuadro de un país importante en la búsqueda de consenso, y también quedó de alguna manera sacudida cuando en el último momento le negaron la posibilidad de que invitara a Ucrania, que había sido uno de los invitados iniciales para ese encuentro que se produjo entre Estados Unidos y Rusia. Así es la voz del embajador Óscar Hernández Bernalete en Zoom. Vía Zoom tengo a Aldo Di Santis, consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Decía el embajador, esta figura del hermano mayor, que más bien parece ahora un primo lejano, además con el que estoy peleado, o sea, de hermano mayor a primo lejano peleado, pero ¿cómo definir, no sé si quieras poner una etiqueta, Aldo, la política exterior de Estados Unidos en estos 100 días que aún no se cumplen? Alguien ha hablado de la teoría del loco, así la han calificado. Alguien ha dicho, bueno, que aquello del garrote y la zanahoria. Han hablado de la política de máxima presión. Incluso alguien mencionó acá en el programa alguna vez que era la política exterior del chantaje. ¿Quieres ponerle una etiqueta? Yo creo que has definido el problema. Es que no es muy difícil etiquetarlo. Pareciera que es aislacionista a veces, pero otras veces quiere comprar Groenlandia. Pareciera que es la política de stick and carrot, del garrote y Sí. la zanahoria, pero hasta ahora solamente hemos visto el garrote. De zanahoria ha ofrecido muy poco. J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, vino a la conferencia de seguridad de Múnich literalmente a regañar a los jefes y líderes europeos, a decirle que muy pronto Reino Unido, por ejemplo, se va a convertir en el primer país islámico con armas nucleares. Es decir, no podemos caracterizar la nueva política exterior de los Estados Unidos con un solo adjetivo. Ese adjetivo se llama pragmatismo perfecto. Y cuando digo perfecto, lo digo es porque lo único que importa es lo que sea el interés del momento. Y me refiero con esto a que muy probablemente los intereses que hoy persiguen los Estados Unidos, con algunas alianzas inéditas, como es el caso de Putin, no sea lo que persiga la administración Trump dentro de 2 años. Por eso es que es un pragmatismo perfecto, porque será pragmático en la medida de los intereses según el entorno vaya girando y la propia construcción que haga la administración Trump del entorno geopolítico global. Así Claro. que tenemos muy complicado hacer la lectura a futuro. Dibujar escenarios de lo que será la política exterior de los Estados Unidos y cómo afecta el mundo va a ser mucho más complejo de lo que había sido en el pasado. Sí, y siendo que está atendiendo la situación en Medio Oriente primero, la situación en Ucrania, América Latina todavía está quedando relegada, ¿no? Todavía en estudio. ¿Y qué voy a hacer con América Latina, no? Está en el quinto puesto de las carpetas, están en la quinta fila y por ahora no creo que vayan a ser atendidas. Pero fíjate lo que ha hecho Trump en menos de un mes. Yo quiero que Por favor. planteemos lo que ha pasado. En menos de 30 días de gobierno, que creo que se están cumpliendo el día de hoy, 30 días de gobierno, es a donde hemos llegado. Esto es increíble, inaudito. O sea, hoy es 20 de febrero, hoy se cumple un Sí. mes de la administración de Donald Trump y el mundo está girando de una manera radical en menos de 30 días. Impresionante lo que está pasando. Sí, ¿algo que agregar, embajador? No, yo insistiría, si buscamos un calificativo de que estamos ante una diplomacia disruptiva, también es emocional, pero también tiene sus actores que generan los contrapesos. Por ejemplo, el general Kay Kellogg, que acaba de estar en Ucrania, está mandando un mensaje muy concreto sobre lo que está viendo en el terreno. Está de visita, está teniendo una percepción que no se parece a la que tiene Trump directamente sobre cuál es la popularidad que tiene todavía que tiene el presidente de Ucrania en estos momentos. Hemos visto reacciones muy importantes, no solamente de Emmanuel Macron, sino de Ursula von der Leyen y el propio canciller Olaf Scholz, sobre cómo se apegan a seguir haciendo un esfuerzo por mantener la alianza, y Estados Unidos utilizando además elementos que sacuden y que le permiten cumplir con lo que fue la oferta electoral. Sí. Cuando Trump exige que la OTAN tiene que estar a nivel de inversión del 5% del PIB en materia de defensa y que Estados Unidos no puede seguir la carga, pues eso le hace muy fácil vender lo que está haciendo. Ahora, sin duda, yo creo que habría que esperar, hay que tener un poquito de paciencia y recordarnos siempre de Laura Palmerson: los países tienen intereses, aquí hay unos intereses
de los Estados Unidos hoy que son distintos a la administración anterior. Por eso es que la critica tanto, la culpabiliza del derroche que hizo de recursos, porque esa guerra se pudo haber terminado hace tiempo, se pudo haber paralizado. Hay toda esta guerra de información que llegará hasta el extremo de prácticamente de culpar a Zelensky de que son los que originaron la guerra y no fue la invasión de Rusia. Pero en fin, hay que tener paciencia porque estos nuevos intereses yo creo que se concentran en buscar cómo abrir espacio para ir neutralizando a China, que es el centro de lo que es el interés que tiene hoy la administración Trump en este nuevo esquema del sistema internacional. Aquí lo difícil es pedir paciencia, ¿no?, al sufrimiento de los ucranianos. En todo caso, bueno, es la realidad de la dinámica y las velocidades de la diplomacia. Gracias, embajador, por su tiempo. Bueno, un abrazo, un saludo. Aldo, muchísimas gracias por este tiempo esta mañana. Gracias, Román. Un placer, un gusto. Aldo Di Santis es consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, y Óscar Hernández Bernalet es embajador de carrera, jubilado, articulista, analista internacional también. Son las 7:57 que nos marca el calendario.